Un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se le acercó un leproso a Jesús para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: «Si quieres puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Lo quiero, queda purificado». Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: «No le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos el sexto domingo del tiempo ordinario, pero también recordamos hoy de manera especial a Nuestra Señora de Lourdes. Y pues hay que tenerla a ella, Nuestra Señora, en nuestro corazón para que la palabra de hoy pueda tener fecundidad en nosotros. Que no sea simplemente unas palabras que escuchemos, sino que se nos dé la fuerza, la dinamis que habla San Pablo para poner por obra aquello que el Señor nos inspira en el interior y en el corazón. Porque con toda seguridad, si estamos aquí, es porque venimos con un corazón abierto, con un corazón deseoso de que Dios haga su obra en nosotros. Y entonces le pedimos a ella esa gracia de que nuestro corazón sea tierra fecunda, donde el Señor pueda obrar y pueda hacer sus gracias, sus milagros, sus portentos. Y también recordar que un día como hoy el Papa Benedicto XVI renunció a su ministerio petrino, en el 2013. Entonces le recordamos a él, lo ponemos en la Santa Eucaristía, para que el Señor lo tenga en su santa gloria, para que si es su voluntad, si quiere él, entonces sea elevado a los altares también. Y le recordamos hoy entonces con mucho cariño para que este santo sacrificio redunde en su gracia y también entonces su intercesión redunde en la nuestra. La liturgia de la palabra del día de hoy es como anillo al dedo providencialmente para prepararnos para el tiempo de la Cuaresma que iniciaremos el próximo 15 de febrero. Si es 15, no, es 14 de febrero. Próximo miércoles de ceniza. Iniciaremos el tiempo maravilloso de la Cuaresma. Pero hay como cierta tentativa en nosotros los católicos que el tiempo de la Cuaresma
es para uno empezar a confesarse, para uno acudir al sacramento de la confesión durante el tiempo de la Cuaresma. Y es verdad, pero no es no es lo superficial, porque lo profundo es que nosotros permanezcamos en gracia, permanezcamos confesados, y el tiempo de la Cuaresma sea un tiempo de mucha gracia en el cual nos catapulte, nos lleve a un crecimiento en la caridad de Dios, en una unión profunda de Dios. Y es lo primero que quizá quiero recalcar del Evangelio de hoy, de la liturgia de la palabra de hoy, porque el Señor quiere permanecer unido con nosotros. Nuestra alma es para Él y Él es para nosotros. Entonces nosotros venimos para amar a Dios. Nuestra religión es la religión del amor. Nuestra fe católica es la fe del amor. Creemos fundamentalmente en que el amor se ha encarnado, que Cristo ha venido a nacer en un pesebre por amor a cada uno de nosotros, que Cristo, el amor del Padre, ha venido a entregarse en una cruz en sacrificio de amor por cada uno de nosotros. El amor de Cristo se nos derrama a través de cada Eucaristía, se nos ofrece, se nos entrega. Somos la religión del amor. Y entonces nosotros, que somos pensados en el amor, que hemos sido creados por el amor, que hemos sido redimidos en el amor y por el amor, nosotros debemos corresponder a ese amor. Tenemos que también entonces corresponder a ese deseo profundo de Dios, a ese deseo profundo de Cristo, de unirse a nosotros, y entonces nosotros nos unimos a Él. Y por eso el Señor nos llamará a la conversión, porque la conversión es el primer acto de amor que nosotros debemos realizar para con un Dios que nos ha amado hasta el extremo, para un Dios que se ha entregado a nosotros, para un Dios que nos ha liberado a nosotros, para un Dios que se ha sacrificado para que nosotros seamos sus hijos, sus hijos. Entonces, lo recalco en la bella oración que realiza el leproso. El leproso viene a decirle al Señor: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. El leproso tenía fe. El leproso era devoto. El leproso era humilde. Y como creyó en Jesús, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, como era humilde, reconocía de que necesitaba de Él, reconocía de que Cristo era su vida, entonces viene humildemente, devotamente, y se postra delante de Jesús y le dice: Señor, yo creo en ti. O sea, la interpretación de las palabras que San Marcos nos pone en el Evangelio. Señor, yo creo en ti. ¿Por qué decir de que el leproso creía en Jesús? Pues porque se postra. Y la postración en el sentido bíblico es de adoración. Y entonces el leproso humildemente se postra adorando a Cristo, reconociendo que es el Hijo de Dios, y le dice: si tú quieres, yo considero que lo mejor que me puede pasar es que tú me sanes de la lepra. Pero es si tú quieres, no por mi voluntad. No si yo quiero sanarme. Pero si tu voluntad lo quiere, yo lo quiero. Y entonces, en esta expresión de querer hacer la voluntad de Cristo, en esta expresión en que el leproso deja al libre arbitrio de Cristo sanarlo, no es por su imposición, no es por su deseo y su querer, sino si Cristo lo quiere. Entonces Jesús, viendo la fe de esta persona, de este leproso, dice: quiero, y queda limpio. Lo cual quiere decir que el milagro que se realiza es porque esta persona tiene fe en el Hijo de Dios. Pero la dificultad está en que quizá nosotros queramos milagros, pero no nos queramos unir a Dios. No queramos permanecer unidos a Cristo por la amistad de la gracia, por el amor. Un amor que renovamos en el sacramento de la confesión,
un amor que renovamos en el sacramento de la reconciliación. La unión de dos personas redunda o se realiza en que la persona se entrega libremente a la otra persona. Cristo viene a entregarse libremente. Cristo ha querido venirse a entregarse libremente y con creces. Cuánto he deseado ardientemente cenar, realizar esta Pascua con vosotros. Vino a entregarse. Y entonces esa unión se realiza, se produce, si la otra parte también se quiere unir a Él. Se quiere unir a Dios. Y este leproso se quería unir a Cristo porque no quiere hacer su voluntad, sino que quiere hacer la voluntad de Cristo. Y ahí se da el matrimonio espiritual. Ahí se da como tal la unión perfecta entre dos personas, la divina y la humana. Dios se une a nosotros y nosotros nos unimos a Él. Para eso nacimos, para eso hemos venido a este mundo, para unirnos a Cristo. De nada valdría tener miles de milagros en la vida si no nos unimos a Cristo, si no tenemos el gran milagro del matrimonio espiritual con nuestro Señor, con nuestro Creador, con nuestro Dios. El gran portento de los santos no es el milagro de sanaciones que abundan en los santos, y por eso la Iglesia los proclama como santos, porque hay signos entre las personas de que dicen de que esa persona actuó portentosamente en otros, y entonces la Iglesia se dedica a investigar sus milagros, sus virtudes, y viendo sus virtudes heroicas, se le canonizan, se le elevan los altares. Pero no es por los milagros, porque lo que hace santo a la persona es la unión con Cristo. La unión con Cristo. ¿Cuántas personas han recibido milagros muy visibles, muy portentosos, pero no se han convertido, no se han querido unir a Cristo, no han querido renunciar a su voluntad, a su vida de pecado, para unirse a Cristo? Para eso hemos nacido nosotros. Cristo nos quiere con Él. Cristo quiere que estemos unidos a Él. Y por eso nosotros tenemos que decir, Señor, si tú quieres, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? No lo que yo quiero. Yo considero que la sanación es lo primero, lo mejor para mí. Yo considero, Señor, que tener trabajo es lo mejor para mi vida. Yo considero, Señor, que conocer el mundo entero es lo mejor para mi vida. Yo considero, Señor, que ser rico es lo mejor que le puede pasar a mi vida. Yo considero, Señor, de que esto o lo otro es lo mejor para mi vida. Pero ¿qué es lo que considera Dios que es lo mejor para nuestra vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros? Para eso hemos venido, para eso hemos nacido, para hacer la voluntad de Dios. Porque haciendo la voluntad de Dios nos unimos en amor a Cristo. Nos unimos en amor a Cristo. Con toda seguridad, si este leproso, Cristo no lo hubiese sanado, este leproso ya hubiese encontrado la mayor bendición, la mayor gracia, que es haberse encontrado con el Hijo de Dios. Puede que su lepra no hubiese desaparecido de su cuerpo, pero había desaparecido la lepra de su alma. Había desaparecido porque había creído en Jesús. Había creído en Jesús. Y por eso entonces recordar hoy a San Luis IX, rey de Francia, que en una conversación, en un coloquio con su amigo Joaville, le decía a su amigo, ¿tú qué prefieres? ¿Cometer un pecado mortal o tener la enfermedad de la lepra? Y el amigo le dice, yo preferiría pecar 20 veces, 30 veces antes que tener la enfermedad de la lepra. Y entonces San Luis le dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo piensas de esa manera? Eres un tonto, eres un ignorante. ¿Cómo es posible que pienses de esa manera? Porque yo preferiría tener la enfermedad de la lepra antes que cometer un solo pecado mortal. Porque la enfermedad de la lepra dura lo que dure en esta vida, que son unos cuantos años. Pero la enfermedad de la lepra me llevará a perderme por toda la eternidad, le dice
San Luis a su amigo. Y San Luis pensaba de esa manera porque evidentemente sabía que con el pecado mortal el pecado mortal le separaba de Dios. Luis sabía que un solo pecado mortal le separaba de Dios, le apartaba del Creador, le apartaba del amor de Cristo, le apartaba del Señor. Y es preferible perder el mundo antes que perder a Dios. Es preferible vivir cualquier enfermedad toda la vida antes que perder a Dios. Es preferible perder todo tipo de trabajo antes que perder a Dios. Es preferible perder cualquier cosa, la salud misma, antes que perder a Dios. Es preferible perder la propia vida, que es el caso de los mártires, antes que perder a un Dios tan bueno. Hemos venido para unirnos a Dios. ¿Cómo despreciarlo? ¿Cómo renunciar a esa unión, a ese matrimonio espiritual que viviremos para toda la eternidad? En el cielo seremos uno con Dios para toda la eternidad. Gozaremos de su presencia, de sus misterios, de su fuente, de sus gracias, de sus manantiales espirituales por toda la eternidad. ¿Cómo renunciar? Eso es lo primero. Nosotros tenemos una vocación. ¿Cuál es esa vocación? La unión con Dios, en el amor a Dios. Y entonces, ahí pasamos a lo segundo. Aquello que nos separa de Dios es el pecado grave, el pecado mortal. Y como decía San Luis, rey de Francia, entonces nosotros tendríamos que estar dispuestos a perder cualquier cosa antes que perder a Cristo. Estaríamos dispuestos a soportar todo tipo de dolores y sufrimientos, como dice San Pablo, antes que perder a Cristo. Estaríamos dispuestos, como dice Santo Domingo Sabio, un jovencito de 13, 14 años, cuando afirma con vehemencia y con certeza y seguridad: prefiero morir antes que pecar. Antes que pecar. Nosotros no tenemos la conciencia, la noción de lo grave que es un pecado mortal, porque no vemos el pecado. Usted comete un pecado mortal y usted externamente sigue igual, seguimos igual, pero resulta que el pecado grave, el pecado mortal va corrompiendo el alma. El pecado mortal va como tal afectando toda la persona, así como la enfermedad de la lepra, que simboliza el pecado, que es la lepra del alma, como lo dice el libro del Levítico. Resulta que la lepra empieza por la piel, por las articulaciones, por los tendones, y empieza a podrir todo, hasta que se va cayendo la carne, se va pudriendo todo el cuerpo. El pecado, que es interno, va corrompiendo poco a poco y va endureciendo de tal manera el corazón del hombre que le hace insensible, y por eso nosotros no comprendemos, no sabemos la gravedad del pecado. Pero por eso tenemos la experiencia de muchos místicos, de muchos santos, que nos dan pie para pensar o tener la fe de que es un pecado grave. Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, Dios le dio la oportunidad de ver, contemplar y experimentar el pecado mortal en varias almas, en distintos momentos. Y Santa Teresa de Ávila decía: no hay descripción alguna en este mundo para explicar qué es un pecado en el alma de una persona. Y la expresión que ella utiliza es: la peor podredumbre que nos podamos encontrar es nada. Huele cualquier podredumbre, nada en comparación al pecado en el alma, al pecado de una persona. Otros santos, como San Juan Bosco, decía que una persona en pecado mortal parece el alma, parece demonios, parecen demonios. Y alguno de nosotros podrá decir: pero yo no me veo así, yo no me siento así. Pero es que el pecado es espiritual. El pecado es irse en contra de un Dios que nos ha amado y que se ha entregado por nosotros. El pecado es una deformación del alma. El pecado es un odio rotundo y radical
del alma que se anida ahí, el pecado en el alma, en contra de Dios. Así nosotros no lo sintamos y no lo experimentamos y no lo experimentemos. Entonces el pecado es lo más grave que nosotros podemos cometer y es esa gracia que nosotros tenemos que pedir en el día de hoy. Si usted quizás está en pecado y hace mucho tiempo no se confiesa, usted pida la gracia hoy a la Virgen María, a la Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de Lourdes. Ella ha venido para mostrarse como inmaculada. Ella es la tota pulcra, la toda santa. Y ella nos quiere dar su pureza, la pureza del alma. Y entonces pídale a ella, Virgencita, ayúdame a salir del pecado. Llevo tanto tiempo sin confesarme, dame la gracia, la valentía para poder buscar al sacerdote y en un examen de conciencia que se pueda realizar, pedirle perdón al Señor. Porque hoy tenemos que cantar con júbilo, como lo hacíamos en el Salmo. Me alegras con tu salvación, Señor, que traducido es, me alegras con tu perdón, porque el Salmo nos va a decir, feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Feliz el hombre que ha sido absuelto de su pecado. Mire que la palabra de Dios es profundísima. La palabra de Dios es un manantial inacabable. Feliz el que ha sido absuelto de su pecado. Porque el mundo dice, feliz el que tiene una tarjeta bancaria. Feliz el hombre que conoce al mundo entero. Feliz el hombre que es el más rico. Feliz el hombre el que es más famoso o la más famosa. Feliz el hombre que hace tal o cual cosa. Feliz el hombre que es rey poderoso en este mundo. Y la palabra de Dios nos dice que el verdadero hombre, la verdadera mujer feliz es el que ha sido absuelto de su pecado. Porque el habérsele perdonado todos sus pecados da una alegría gigante. Una alegría inexplicable. Ayer que estaba en el Santísimo Sacramento, ahí rezando, preparando la homilía, pidiéndole al Señor la gracia de poder tener palabras de sabiduría para poder compartirlas, entró un señor a la capilla. Nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Se quedó un rato. Me despedí del Señor. El Señor me mira y me dice, Padre, ¿será que usted tiene la bondad de confesarme? Claro que sí, con mucho gusto. Aquí, me dijo, no, venga, salgamos aquí afuera a mi oficina. Salimos y me senté con él en la oficina. Años sin confesarse. Y las veces que se confesó, lo hizo mal, porque ocultó pecados. Y entonces la persona recibió la gracia ahí de confesarse. El Señor le dio la gracia y la noción, vaya, aproveche, el sacerdote está ahí, pídale que le confiese. Y si ustedes vieran la alegría, si ustedes vieran la emoción, las lágrimas que ese señor brotaban de su corazón, porque se reconciliaba con Dios, porque su alma respiraba la gracia, porque su alma fue incandescente, porque su alma fue agraciada, adornada con Dios. Dios empezó a habitar en su alma, en su corazón. Esa es la mayor riqueza. Ese es el hombre bienaventurado, es el hombre feliz verdaderamente, el que ha sido absuelto de su pecado y liberado de su falta. Feliz el hombre a quien el Señor no le tiene en cuenta sus culpas y en cuyo espíritu no hay doblez. Pero yo reconocí mi pecado, no te escondí mi culpa, pensando, confesaré mis faltas al Señor, confesaré mis faltas al Señor. Es lo que hay que hacer. Si usted lleva tiempo sin confesarse, busque el sacramento de la confesión. Si usted periódicamente se confiesa, entonces en ese proceso de conversión, pídale a la Virgen María que le ayude a salir de todos sus pecados veniales, que le ayude a vencerlos todos, a poder entonces decir como San Pablo en la segunda lectura que escuchamos en el día de hoy, sigan mi ejemplo. Hoy San Pablo nos dice, sigan mi ejemplo, así como yo seguí el ejemplo de Cristo. Sigan mi ejemplo. Para decir eso,
se necesita tener el Espíritu Santo, tener la autoridad de verdaderamente haber hecho las obras de Cristo, como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y para eso hemos venido. Hemos venido para ser Cristos. Hemos venido para imitar a Cristo, no imitar las miserias de este mundo, para imitar a Dios, para imitar a nuestro Señor. Hay que salir del pecado urgente, urgente. La grandeza del hombre está en la comunión con Cristo. Y entonces, como leprosos que somos todos, en la lucha que tenemos contra el pecado, en esa lucha por tener a Dios como amigo en nuestra alma y en nuestro corazón, si usted está confesado, vengamos en unos instantes a recibir a Jesús en la Eucaristía, no a recibir una galleta, no a recibir a cualquier persona, sino a recibir el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor, de recibir a Dios mismo, de recibir al Hijo de Dios que se encarnó y se me da en la Eucaristía, y que vengamos con la fe del leproso, postrándonos no solamente exteriormente, sino interiormente, que nuestra alma esté postrada, rendida a los pies de Cristo, como la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, como el leproso. Y le digamos: Señor, quiero ser como tú, quiero vivir como tú, te quiero amar, quiero corresponder a tu gracia, quiero corresponder a tu amor. Si tú eres el amor, ¿yo cómo me voy a apartar de tu amor? Tengo que ser también amor para ti. Tenemos que ser amor para Cristo. El mundo quizá le da miseria a Cristo. Nosotros los católicos tenemos que darle amor a Cristo. Amor a Cristo. Somos cristianos, católicos. Tenemos como cristianos católicos que darle amor a Cristo. Porque ustedes son la esperanza de Cristo. Ustedes son los amados de Cristo. Y ustedes entonces respondámosle todo a Cristo con amor, con ese júbilo. Canten jubilosos los rectos de corazón, los rectos de corazón. Que Nuestra Señora de Inmaculada Concepción nos dé esa gracia. Ella que se apareció a Santa Bernardita Subirú pidiendo conversión, 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 y pidiendo oración, el rezo del Santo Rosario en 1858, nosotros la obedezcamos. Tengamos permanentemente nuestra alma limpia, liberada de todo pecado, haciendo lo que tengamos que hacer, renunciando al pecado que tengamos que renunciar, renunciando a las amistades que tengamos que renunciar, pero para mantener a Cristo como amigo, como esposo, como el amor de nuestra vida. Y entonces, teniendo la unión con Cristo, usted va a estar tranquilo, tranquila, esperando la muerte, esperando que venga ese gran momento donde la muerte le visita para usted ir y gozar eternamente de Cristo para toda la eternidad. Su fin, nuestro fin, es el cielo. Este leproso se ganó el cielo, no porque fue sanado en su cuerpo, sino porque fue sanado en su alma. Que Nuestra Señora nos conceda esa gracia. Que así sea.